saludo a Alejandra Barrios, ella es del del Observatorio Electoral de la MOE, nos atiende a esta hora. Doña Muy buenos Alejandra, días. buenos días. Muy Muy amable. buenos días. Hablábamos hace poco con el abogado del Clan del Golfo, pero no solamente sobre el Clan del Golfo, sino sobre otros actores del conflicto, grupos irregulares al margen de la ley. Usted sabe que ya no tenemos ni el mapa de cuántos son, de la manera como se han dividido el país por el control de la droga y de la minería ilegal. Y la preocupación es que estas mesas de negociación o estos salvoconductos, por ejemplo, que están en discusión con la señora fiscal y el gobierno, sirvan para que estas agrupaciones se organicen, pero que se organicen en tiempos de elecciones y que se conviertan en factores de presión para gente en lugares de nuestra geografía que el Estado no logra controlar. ¿A ustedes en la MOE, como observadores electorales, les preocupa eso? Claro, efectivamente nos preocupa eso. A nosotros, indiscutiblemente, lo que esperamos es que la organización en estas zonas, tanto del Clan del Golfo como de la Coordinadora Nacional de Bloques y Frentes, lo que termine generando es que más bien se disminuya la presión en los territorios frente a los ciudadanos en sus diversas expresiones. Lo que hemos estado viendo en los últimos años es un incremento de la violencia, de manera particular de la violencia dirigida contra liderazgos políticos, hayan sido electos estos o no, de manera específica contra concejales electos o quienes fueron candidatos a consejo para las elecciones 2023. Es decir, uno de los principales temas que se tiene que poner sobre la mesa, tanto para esta primera vuelta presidencial como para la segunda vuelta presidencial, es que para poder mantener estas zonas tiene que haber un control estricto de quienes van a estas zonas y de sus jefes para que no haya ningún tipo de presión a los ciudadanos para dejar de hacer o promover determinada candidatura. Y ese es uno de los temas que tienen que estar de manera permanente sobre la mesa, porque si bien el impacto que tuvieron en el último proceso electoral no es un impacto significativo, el estudio que nosotros hicimos es que no podíamos evidenciar una correlación estadística significativa entre la presencia territorial de grupos armados ilegales y los resultados electorales, es decir, no se veía dominio donde se pudiera decir, como en la época de la parapolítica, que debido a los votos de determinadas zonas se pudo poner un senador de la República o una senadora de la República. No se puede ocultar que la presencia de estos grupos impide la realización de un proselitismo libre por parte de las diferentes campañas electorales. Directora, el ministro del Interior ha dicho que se ha hecho un esfuerzo monumental para poder garantizar la seguridad de los candidatos en esas zonas de influencia de grupos armados ilegales, pero muchos candidatos dicen que esas garantías no son suficientes. ¿Usted cree que el plan del gobierno es suficientemente robusto? Mira, sí se ha hecho un esfuerzo monumental. Cuando se mueven candidatos en los diferentes espacios, sobre todo públicos, tienes en eventos públicos 300, 250 policías que están al servicio de la campaña para dar protección a las candidaturas. Lo que pasa es que estamos en un contexto de incremento de la violencia, de profundización de la violencia, con una gran dispersión de grupos armados ilegales que se encuentran en determinados territorios que no tienen mando único, que no tienen la misma estructura, por ejemplo, de jerarquía que tenían las FARC en su momento, y eso genera pues obviamente duplica la dificultad o triplica la dificultad para poder brindar seguridad. Es muy fácil que se pase de una vereda a otra y se encuentre con un grupo armado diferente o con un jefe diferente, y esos jefes de esos grupos armados cambian rápidamente, por lo que no se logra entonces tener unas estructuras de control lo suficientemente arraigadas para poder generar seguridad en las regiones. Les voy a poner un ejemplo. Colombia tiene 975 municipios con zonas rurales. En 555 hay presencia de grupos armados ilegales, en 555. Y de esos 555, en la mitad, un poco menos de la mitad, en 207 municipios, es decir, casi en el 40%, hay disputa entre los mismos grupos armados ilegales por tener control de ese territorio.
hay uno o hay más de un grupo armado en 207 municipios disputándose la hegemonía o el control de ese territorio. ¿Eso qué significa? Que estamos en un momento de confrontación entre diferentes grupos armados, no hay hegemonías fuertes y eso significa pues que son territorios muchísimo más peligrosos porque lo que estás es en medio de una balacera o a punto de tener una balacera. Sí, doctora Barrios, permítame, le cambio un poco el tema para hablar de lo que hemos hoy sugerido y planteado para nuestros oyentes, y es sobre el asunto de la participación política en estas presidenciales. Pues a propósito de muchas denuncias que se han registrado, como la Procuraduría, precisamente la sanción o suspensión que hizo de la embajadora en Haití. En 2022, el hoy superintendente de salud y en ese momento alcalde Quintero fue requerido y sancionado por la Procuraduría. Otros alcaldes, el de Ibagué, Hurtado también, gobernadores y demás. Hoy, ustedes han recibido denuncias. Yo sé que ustedes cumplen una labor de observación, pero ¿han recibido denuncias frente a participación política en el país? Sí hemos recibido información sobre participación política de funcionarios públicos, de presunta participación política de funcionarios públicos. Ustedes saben que siempre, digamos, está primero el debate de los más altos cargos del país. Ese debate se puso ayer en la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral que se hizo en la ciudad de Manizales, y participación política del presidente de la República, participación en política de algunos ministros. La Procuraduría ayer fue, digamos, muy clara en el sentido de que todos los temas que tenían que ver, excepto el presidente de la República, eran revisados por la misma Procuraduría para este tramo del proceso electoral, incluyendo segunda vuelta, pero por lo menos hasta primera vuelta presidencial. El centro de los ojos de la Procuraduría va a estar en la recepción de información de participación en política de funcionarios públicos. La información que nosotros recibimos, como es información por parte de los ciudadanos, toda esa información la entregamos a la URIEL, para que sea la URIEL la que se encargue o de remitirla, dependiendo del tipo de participación en política, o inclusive algunas veces a las dos entidades, tanto a la Fiscalía General de la Nación como a la Procuraduría General de la Nación. El debate ayer, indiscutiblemente, y eso es importante señalarlo, es franco señalarlo, lo ponen también las campañas políticas del señor de la Espriella, de la doctora Paloma Valencia, en su preocupación frente a la presunta participación en política del presidente de la República, del señor ministro del Interior, y como se señaló el día de ayer, al presidente de la República le corresponde al Congreso de la República definirlo, y frente a ministros o funcionarios de muy alto nivel, pues ese ya es un tema que tendrá que afrontar y decidir de acuerdo a las pruebas que se presenten el señor Procurador General de la Nación. Bueno, pues estaremos atentos. Ella es Alejandra Barrios, precisamente del Observatorio Electoral. Muchísimas gracias, Alejandra. Ya volvemos.